Saludos. Nuevamente por acá está su Escuela Teológica Integral Reformadora, clase número 8. Vamos entonces, continuando con esta hermosa cristología de alta crítica. El pensamiento de Pablo, cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, en forma recíproca o bilateral, estriba en que todo lo que Jesús en calidad de hombre logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. Oiga esto, es decir, todo lo que logró hacer Jesús como hombre, Adán estaba en la capacidad de hacerlo, pero no se propuso, no se dispuso. Importante esto es saberlo. Estaba en la capacidad de hacerlo. Así como Jesús, en su humanidad, a causa de su obediencia, condenó al diablo, se podía dar la posibilidad de que Adán, en su humanidad, a causa de su obediencia, en forma oportuna, cuando fue seducido, emitiera condenación a Satanás, enviándolo al infierno según la guía, a causa de su obediencia. Aunque el diablo nunca va al infierno, le aclaro eso. El diablo es al lago que arde con fuego y azufre. Ahora, escúcheme esto. En el caso de Adán, una pregunta que yo me hacía. Si cuando Eva le presenta la oportunidad, Adán le dice que no, ¿qué hubiese sucedido? Me preguntaba yo eso. Bueno, con esa aptitud, Adán hubiese redimido a Eva, que es lo que Cristo hizo con nosotros, y esa aptitud le hubiese cerrado la oportunidad al diablo de volverlo a hacer, porque con una sola vez que Adán hubiese dicho que no, Adán, que era un individuo inmortal, pero no eternamente inmortal, hubiese pasado a ser eternamente inmortal y no hubiese muerto espiritual ni físicamente. El caso es que Adán, por no decir que no, entonces se hizo daño a sí mismo y nos hizo daño a nosotros y le hizo daño o le permitió al diablo hacerle daño al reino de Dios, porque no solamente se perdió Adán, hay otras cosas que se perdieron. No solamente se perdió la humanidad, sino otras cosas más. El otro acto recíproco en semejanza a Jesús, como el postrer Adán, es que Adán era un ser mortal e inmortal. Mortal porque podía morir, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no hubiera cedido a la tentación por su obediencia, hubiese pasado del estado de inmortalidad a estado de inmortalidad eterna, quitándose la posibilidad de morir a causa de pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad. Pero Adán cedió a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad eterna, restándose la posibilidad al hombre de ser redimido. Es decir, si Jesús se quiebra frente a la oferta que el diablo le estaba haciendo, no solamente se pierde Jesús, sino que nosotros estuviéramos eternamente perdidos, al igual como está el diablo. Ahora, hay una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué el diablo no pudo ser perdonado? Porque él pecó en la eternidad. Es decir, él pecó en el tiempo kairos, donde las cosas que se hacen permanecen. Y nosotros fuimos creados en otro tiempo. ¿Cuál es ese otro tiempo? Cronos. Por lo tanto, gracias a Dios, Dios sí fue inteligente de habernos hecho en este tiempo, ¿verdad? Porque si nos hacen el otro,
Anduviéramos acompañando al diablo mucho, ¿verdad? Ahora, el estado probatorio por el cual Adán pasó en el huerto del Edén a causa de su obediencia le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna. Por su desobediencia pasó del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, estando sujetos a las muertes. Esto es las muertes, o la muerte espiritual y la muerte física. Lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de mortalidad es que el hombre pecó en el tiempo. Caso contrario a Luzbel, que pecó en la eternidad. Es por esta causa que Dios sacó al hombre del huerto para evitar que comiera del árbol de la vida y viviera eternamente condenado, sin posibilidad de regeneración. Si el hombre come del árbol de la vida, se hubiera dado una degeneración absoluta para muerte. Y como resultado, el hombre estuviera en la tierra, muerto en vida. Gracias a Dios que eso no pasó. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vivirá para siempre en la condición que estaba, pues, en pecado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En el caso, eso está en Génesis 3, 22 y 24. En el caso de Jesús, como el postrer Adán, por igual, era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal por causa del estado de pecado que Dios, puso sobre él en la cruz, yo considero desde el Getsemaní, murió tanto física como espiritualmente, pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el Espíritu, resucitándolo de entre los muertos, pasando al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo para el lago que arde con fuego y azufre. Por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia, como el postrer Adán, todos los que creen en él, ahora para usted, por la fe en la gracia de Dios, se les concede, el estado de inmortalidad eterna. ¿Cree usted eso? Amén. Disfrútelo. ¿No lo cree? Lo siento por usted. Pasando a gozar de dicho estado en forma integral y absoluta cuando venga la resurrección, aunado al traslado de la iglesia, lo disfrutará en el área psíquica y en el área física. Por ahora, la vida eterna que nosotros tenemos solamente es en el espíritu, ya es una realidad. La otra viene de camino. Esperemos el momento. Para algunos el momento será que morirán físicamente, irán al seno de Abraham a esperar ser resucitados. Para una vez que sean resucitados, por supuesto, reciben el cuerpo glorificado que está prometido y por supuesto su alma ya no va a tener malos pensamientos como tal. Ahora, en el caso de los que estemos en vida, dice el texto que seremos transformados. Esto corruptible, hablando del alma, va a ser incorruptible. Y esto mortal, hablando del cuerpo, que es lo único de nosotros que puede morir, va a ser inmortal. Eso es lo que está prometido.
Y esa es la única esperanza que nosotros como iglesia tenemos, porque todas las demás cosas ya son de nosotros. Amén. La obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otro para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. Cristo murió, amén, no solamente a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, diga, bendición. ¿Qué hemos sido hechos nosotros? Bendición. Por lo tanto, cada vez que usted se levante en la mañana, cada vez que usted abra los ojos, usted tiene que saber que usted es un tipo o una tipa bendecida. Y disculpe lo de tipo, ¿no? Si le suena feo. Usted es un individuo, usted es una persona, usted es un sujeto, una sujeta de bendición. Usted es de bendición para todos los que se arrimen bien hacia usted. Pero para los que se arrimen mal y con malos deseos, usted es el punto en el cual ellos se automaldicen. Porque no es que usted maldice a nadie, sino que ellos con sus acciones cobran el salario de sus acciones. Ahora, hecho bendición por él. Romanos 5, 6 y 8 y Gálatas 3, 13. Busque los textos y los lee. El término vicario está en contraste del sicario. El vicario entrega la vida, el sicario la quita. Jesús manifestó ser el vicario de Dios. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 14. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador del griego mesite, uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa, Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa. Esto es el hombre. Yo quiero que usted recalque un poquitico aquí este detallito, estas dos líneas nada más. Oiga, el término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedad de aquel ante quien actúa. Esto es Dios. ¿Por qué razón Cristo es el único que puede ser vicario o mediador? Porque él posee la naturaleza de Dios. Ahora, por ahí hay otro sujeto que ellos se han adjudicado la posición de vicario. Pregunto, ¿ellos tienen la naturaleza de Dios para poder mediar ante Dios? No. Ni siquiera han nacido de nuevo. De paso se lo digo. Porque si hubiesen nacido de nuevo, no asumieran esa posición. Entonces, de la única manera que alguien pueda ser vicario o mesite o mediador, tiene que tener la naturaleza de Dios. El único sobre la tierra. El único ser que ha pisado la tierra con esa naturaleza se llama Jesús. Ahora, y quien asimismo participa de la naturaleza de aquellos a favor de quienes está, de que él actúa. Esto es el hombre. Por esa razón, ahora usted va a entender por qué Jesús es todo hombre y todo Dios. Porque necesitaba las dos naturalezas. Una para mediar ante Dios y otra para mediar ante nosotros. Ahora, para ser un mediador ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado,
se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Theanthropos, es decir, el Dios hombre, manifestado en la persona de Jesús el Cristo. Porque hay un solo mediador y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, no hay otro. Es decir, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, que es Dios, pero también es hombre. Ahora, eso está en primera a Timoteo 2:5. Por cumplir Jesús el papel de mediador, Mesites en la cruz, se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. En 2 Corintios 5:21 se declara este misterio: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es ese? Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al que no tenía deuda, le encaramó encima la deuda para que la pagara. Ahora la pregunta es, pastor y líderes y hermanos que están aquí, si usted quitó prestado una cantidad de, pongamos un monto, $5,000, y entonces tenemos un amigo que se llama Hipólito, que tiene más plata que un comprador de burro. Hipólito se da cuenta que Wander está quebrado, que puede ir a la cárcel por causa de esos $5,000. Eso es demasiada plata para él. Hipólito determina ir y pagar la deuda. Pagó la deuda. Oiga, no le está prestando plata a Wander. Él pagó la deuda de Wander. Pregunto, después que Hipólito pagó y firmó la deuda, ¿será que Rafael, que fue el que tenía endeudado o con el que se endeudó Wander, será que Rafael, si sigue cobrándole los $5,000 a Wander, será que Rafael es justo, honesto, recto y confiable? Entonces, si Jesús pagó la deuda que usted y yo debíamos, ¿por qué Jehová tiene que seguirnos las cobrando? Según algunos predicadores. ¿Sabe qué están diciendo los hombres que dicen que Dios está irado, que está tirando terremotos, que esos inviernos es la ira de Dios, que los volcanes que explotan y se mata el poco gente en la pata del volcán es la ira de Dios? Ya va. ¿Quién le dijo a esos bandidos, a esa gente que hicieran casas, mansiones y todo en el lecho del río, en la pata de un cerro que es un volcán? ¿Dios le dijo que hicieran casa ahí? No. Entonces le echamos la culpa a Dios de nuestros errores. Entonces, una vez que el pecado o la deuda fue pagada, hemos quedado libres. Amén. Amén. Pero no libres para hacer lo que nos venga en gana, que ese es el otro detalle que hay que aclarar también. Porque entonces hay veces que la gente malinterpreta las acciones que vienen después de. Yo lo que quiero es que usted tenga claro que la deuda que había fue cancelada. No hay deuda. Amén. Amén. Somos libres. Amén. Amén. Entonces, de esa libertad que tenemos, dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación. No dice preocupaos ni dice que la cuide. Dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿cómo nos ocupamos? Eso se lo digo en la otra materia después de la que viene. Los dones del Espíritu. O en la misma que viene después de esta, que es neumatología. Ahora, el término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Es decir, Jesús fue cargado con el pecado. Jesús no hizo ningún tipo de pecado. Es decir, Jesús no obró para pecar. Jesús se le encaramaron encima, se le imputó una deuda que era la suya y la mía. Ahora, ¿sabe que usted y yo, los que nacimos de
de padres y madres no cristianos, nosotros nacimos ya con esa deuda montada encima, la del pecado. Y después de estar con la deuda del pecado, nosotros comenzamos a cometer pecados, porque los pecados tienen que ver con obras y el pecado tiene que ver con un estado, con una posición en la cual habíamos nacido como incrédulos. Sin embargo, los hijos de los creyentes ahora no nacen en ese mismo estado. El pecado que entró en Jesús no se dio por el pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por esta causa, Dios no juzga en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre él mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo o como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito. Segunda a Corintios 5:21. Ahora, esto lo considero yo que es un poquito como más cruel y más rudo para la vida de Jesús. Porque a usted, escúcheme, lo agarran y le dan una pela porque usted cometió tal error, porque usted hizo tal cosa. Oye, usted por allá adentro dice, bueno, por haberlo hecho me dieron la pela. Oye, pero lo agarran y le dan una pela sin que usted haya hecho nada. Aparte de la pela, aquí en la parte de la psique, ya va. ¿Y esto por qué? Pues, ¿cómo me lo gané? ¿Por qué esto? Es como un doble dolor, ¿verdad? El físico del cuerpo y el del alma. Ahora, en el caso de Jesús, él no había cometido ningún tipo de pecado. Él estaba cargado con lo suyo y con los míos. Pero Jesús solamente lo sostenía. El amor que tenía y tiene por usted, que nunca cambia ni cambiará jamás. Entonces, Cristo nos redimió, no nos va a redimir, ya es un hecho. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero aquí no es la ley de Moisés, es de la ley del pecado. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaren en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Eso está en Deuteronomio 21, 22 y 23. Quiere decir que Jesús fue maldito por Dios mismo, pero por causa del estado en el que él fue sometido, del pecado, el suyo y el mío. Entonces, una vez que esa deuda se pagó, ¿cómo quedamos nosotros? Libres. ¿Cómo tenemos que sentirnos? Libres. ¿De qué tenemos que hablar de nosotros en esa área? Que somos libres. Amén. Entonces, entender esto, hermano, nos lleva a nosotros a fortalecernos, a entender, escúcheme, que lo que dice Romanos 8, 28, 29 por allá, que hay varios textos donde dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y luego dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo nacido, ni lo por nacer. Esa se la estoy agregando yo. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Ahora, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Como en la cruz se dio el misterio del cambio y él fue mi mediador, mesite, mi sustituto de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, imputó la justicia sobre mí. Sobre mí Cristo se llevó mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia. Ahora, el detalle es, ¿qué es un estado?
hay que analizar. Estado de pecado no tiene que ver con obras. Es un estado, una posición que se tenía. Y ese estado de pecado en el cual estábamos nosotros, que era el que nos llevaba rumbo al infierno, era la incredulidad. Entonces fue quitado de nosotros el estado de pecado, entonces fue colocado sobre nosotros la justicia divina. Ahora, ¿quién hizo eso? El Espíritu Santo. Fue el que quitó de nosotros el pecado y fue el que colocó sobre nosotros la justicia divina. Quiere decir que la salvación que usted está disfrutando no es una obra suya ni mía. Cristo pagó el precio para que esa salvación fuera una realidad en nosotros, pero quien la colocó sobre nosotros fue el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo colocó esa salvación sobre nosotros, pregunto, ¿usted se puede quitar esa salvación y botarla? Hay cosas en la vida, quiero que analicen en frío lo que viene. Hay cosas en la vida que una vez que usted las obtuvo, pastor, no las puede perder jamás. Así como hay cosas en la vida que una vez que usted las perdió, no las obtiene más nunca. ¿Sí? En las tres áreas de lo que nosotros somos. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pregunto yo, biológicamente, nosotros nacimos con una condición, hablando del área sexual, a la mujer le dicen virgen y al hombre, ¿cómo le dicen? Eso no existe por aquí. No, todos nacieron por aquí ya. La mujer nace virgen y el hombre nace señorito. Una vez que por entrar en actividad sexual, voluntario o involuntario, es decir, involuntaria violación, voluntario porque se pusieron de acuerdo. Una vez que se entró en eso, se pierde esa área. ¿Eso se puede recuperar? Estamos hablando de la parte biológica. Ok, hay ciertas enfermedades que han venido, muy especialmente el chikungunya, y hay otras más que los científicos dicen que una vez que llegaron a nosotros, solamente el cuerpo crea anticuerpos, se levanta sobre ella, pero andaremos con ella para el resto de nuestra física existencia. ¿Sabía usted eso? No sabía eso. De lo otro tampoco lo sabían, ¿verdad? Ustedes son inocentes toditos. El único pervertido aquí soy yo. Ajá. Entonces, biológicamente hablando, una vez por haber entrado en actividad sexual y la chica salió embarazada y el chico lo embarazó, pregunto, una vez que salió embarazada, ese muchacho hay que parirlo. El que embarazó alcanzó un nivel social que se llama papá y la embarazada alcanzó un nivel social que se llama mamá. ¿Eso se puede perder? Se puede perder la criatura, pero el papá es papá y la mamá es papá. Vamos a la parte igual de la parte biológica. Una vez que esos hijos crecieron y entonces ellos salieron también embarazados, usted pasó a ser abuelito, dime tú. Eso se pierde. Entonces entiendan que hay cosas que una vez que se obtienen no se pierden, pero hay otras una vez que se pierden no se obtienen más nunca. Los casados que están aquí, ustedes fueron solteros un tiempo pasado. Determinaron casarse, fueron y sacaron la carta de soltería que se saca una sola vez y más nunca se vuelve a sacar. Y de atrevidos se casaron. Ok, una vez que se casaron, solteros, más nunca. Pueden ser divorciados, pueden ser viudos o separados. ¿Sí? Ok, eso es en el área del cuerpo. Vámonos al área de la psique. Todos nosotros nacimos sin saber leer ni escribir. Ok, una vez que aprendimos, vámonos más atrasito. Nosotros nacimos en una condición que esas dos niñas que andan por ahí, inocencia. Una condición de inocencia en la cual estuvimos nosotros. Incluso en el caso de los más adultos, como el hermano y yo, todavía a esta altura somos medios inocentes, pero esos muchachitos de ahorita como que nacieron sin eso. Sin embargo, lo tienen. Los niños pierden el estado de inocencia, pastor, entre los 5 y los 7 años. ¿En qué momento? No se sabe. Pero pierden. De paso, son los 2 mejores años para enseñarles todo lo bueno.
que nosotros somos enseñadores de lo bueno. Pero también se sabe que esos 2 años, el que quiere pervertir a ese muchacho, lo pervierte en esa edad. Por eso es el cambio que andan queriendo meter en las escuelas la ideología de género. Esos desgraciados saben lo que están haciendo. Ahora, una vez que nosotros salimos del estado de inocencia, Wander, ¿cuándo regresamos? Yo un día me puse a pensar y a hacer análisis y busqué por allá cuando mi abuelita tenía 95, 100 años y ella agarraba así, cuando estaba sentada muy bajito, agarraba tierra y comía tierra. Ya va. ¿Eso será estado de inocencia? No. Legalmente eso se llama demencia. No es estado de inocencia. Inocencia es el chiquillo. Y ya ese nivel es demencia. Ahora, aprendimos a leer y a escribir. ¿Cómo se desaprende? Vio que hay cosas que una vez usted las obtiene y no las pierde más nunca. Conocimos a Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo nos presentamos? ¿A dónde carrizo nos presentamos y decimos como Pedro? Maldita sea, no lo conozco. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo? Dígame. Bueno, espiritualmente no crea que no pasa lo mismo. Una vez que usted dio el paso, mire, lo más serio, más que casarse, hermano, lo más serio que usted ha hecho es entregarle la vida a Jesús. Hermano querido, le digo, algunos no quieren creer esto, no quieren aceptar esto, yo se los respeto, ese es su problema. Pero una vez, yo, Octaviano Torres, una vez que le entregué mi vida a Jesús, en mí hubo un cambio, que fue algo hermoso, fue algo lindo, fue algo precioso, aunque después vinieron los ataques del diablo a diestra y siniestra y todavía vienen. Y ahora más recios, porque saben que uno está en otro nivel. Pero entiendo, pastor, que yo no tengo manera como volver atrás. Y esto es algo que entendí, se me iluminó la verdad, que de la única manera que esta verdad la quiten de mí es que me quiten la vida física. Del resto, yo estoy claro y lo que les estoy enseñando no son suposiciones, imaginaciones o que me parece. No, lo que les estoy enseñando en su gran mayoría son verdades trascendentales, verdades absolutas, que no tienen marcha atrás. Que algunas de ellas sí están en la guía, hay otras que se me iluminaron, no las leí de un libro, ni he leído, ni he estudiado pudiéramos decir, las líneas de Calvino y el otro famoso teólogo, Juan Calvino y se me escapa el otro, Arminio. No conozco la tesis de Arminio de Calvino, pero son los 2 teólogos de su entonces más famosos de Europa. Creo que uno era alemán o francés y el otro sí era de Suiza, suizo. Entonces, pero aquí hay verdades en la Biblia, hermano, suficientemente. Si nosotros somos espirituales y las analizamos y nos apegamos al texto sagrado, hacemos una exégesis, no una eisegesis, para entender que esto es tan serio, que esto es para el resto de la existencia de nosotros. Amén. Amén. Ahora, de la misma manera, como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús, lo declaró culpable a él. Puso sobre mí, sobre usted, su justicia y me declaró justo e inocente. Hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Veredicto es la decisión final producida por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. El declarado inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto. Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de remisión, le dio al hombre caído en Adán un veredicto de inocente, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo no se podía librar. De igual manera, el estado de pecado imputado sobre Jesús
le dio un veredicto declarándolo a usted y a mí. Dios nos declaró, perdón, en el caso de Jesús lo declaró culpable, pero usted y a mí nos declaró inocente. Ahora pregunto yo, ¿fue aceptada la culpabilidad en Jesús? Sí. Y si fue aceptada la culpabilidad en Jesús y por Jesús, ¿por qué usted y yo no aceptamos la libertad que Jesús o que Dios declaró sobre nosotros? Pregunto, ¿Jesús aceptó la culpabilidad? Sí, fue enmudecido a la cruz, murió por usted y por mí. Si Jesús obedientemente aceptó lo que Dios le imputó, ¿por qué usted y yo somos tan rebeldes, tan contumaces, que no queremos aceptar lo que Él dijo y dice que nosotros somos? Ahora, declarándolo Dios culpable, en el caso de Jesús, dándole una sentencia de condenación, enviándolo al infierno, lugar de tormento. Allá fue Jesús por 3 días y 3 noches, a favor suyo y mío. Este fue un caso relevante en el misterio de Jesús, cuando le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los que la trajeron le preguntaron a Jesús el veredicto y la sentencia. Jesús la absolvió, de su sentencia. Lapidación era la sentencia que había sobre esta mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Aún siendo culpable, esto fue lo que hizo Dios con nosotros. En la cruz nos declaró inocente, siendo culpable. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sí, como está escrito, ¿a dónde? Vamos a ver. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. La palabra acá, pasado por alto, es Pascua. En su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso está en Romanos 3, 10 y 25. Para mayor comprensión de lo que es un mesite que llevó a cabo el misterio del cambio, voy a analizar lo que es un acto de remisión. Remisión, de donde se deriva el término remitir, que indica remover, quitar, trasladar, transponer. Lucas 23, 7 y Colosenses 2:10. Remitir en relación al pecado es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Remisión es el acto de quitar de y poner en. Es decir, supongamos que Rafael, Dios lo llama a un ministerio como tal, y fundamos una iglesia en Guárico, quise decir en Sanare, porque ya en Guárico estamos. En Sanare, resulta que determinó entre el grupo y con él mismo enviarlo ¿a dónde? A Sanare, porque fundamos en Sanare. Entonces yo llego a buscarlo y pregunto: Rafael, ¿dónde está? Está remitido. ¿A dónde está remitido? A Sanare. ¿Voy a conseguir a Rafael aquí? No. Quiero verlo, quiero bendecirlo, quiero hablar con él. Tengo que ir para Sanare.
Aquí más nunca. Rafael existe, sí, pero en Sanaré. Aquí existió, tiempo pasado. El pecado que estaba en usted fue remitido, colocado sobre Jesús. Por lo tanto, usted más nunca diga esta vulgar expresión: soy un pecador. Porque pregunto yo, Dios, hablando de Jesús, el cuerpo de Jesús que es usted, el cuerpo de Jesús que es usted, ¿Jesús tiene su cuerpo en pecado? ¿Es serio? Esto es serio, hermano. Esto es serio. Cuando usted dice, yo soy un pecador arrepentido, he escuchado a algunos predicadores decir eso. Ellos están diciendo en pocas palabras que parte del cuerpo de Cristo está en pecado. Es decir, que el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario no sirvió para mucho. ¿Esto es serio yo? Es como que usted se presente en un sitio y diga, los casados, yo soy soltero. Ya va. ¿Qué? Soltero. O como que salgan las solteras diciendo por ahí, yo estoy casada. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Dónde está el registro? ¿Dónde está el acta? ¿Es serio, hermano? ¿Esto es serio? Esto no es juguete. Ok. Remisión es el acto de quitar de y poner en este caso, quitarlo del hombre caído, el pecado en Adán, el estado de pecado, y colocarlo en Jesús. Por esta causa nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde poner lo remitido. Mateo 26, 28 y Hebreos 9, 15 y 22 y 10, 18. Y ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes judíos que eran los que existían para este momento, porque la Iglesia Católica viene a existir del 325 para acá. Ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. Oiga la expresión, quitar, porque esos sacrificios cubrían los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido, oiga, una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, oiga lo que viene, con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfecto para siempre a los santificados. Vamos a repetir esto porque esto quiero que ustedes se lo graben, y si ustedes no lo quieren vivir, perdónenme, ese es su problema, pero por lo mínimo sepa lo que usted diga. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora personalícelo. ¿Cómo lo va a personalizar? Repitamos otra vez lo mismo. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a Octaviano Torres. Usted diga su nombre. Personalícelo. Porque muchas veces hablamos es en grupo, en masa, y no queremos asumir la personalidad como debe ser. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, es decir, corrobora, secunda. Porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Eso está en Hebreos 10, 11 y 12. ¿Estamos claros en eso, muchachos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros en cuanto a pecado, pecadores o santos? Santificar. Hemos sido justificados, hemos sido santificados espiritualmente, pero Él demanda que nosotros psíquica y físicamente nos santifiquemos nosotros.
Cuando el texto pide santificación a nosotros, se refiere a los pecados sociales y a los morales, no al espiritual. Porque del pecado espiritual, Jeremías 2:22 dijo que aunque nos laváramos con lejía y amontonáramos Ariel, vaya la cuña y todos los demás, seguíamos perdidos como el diablo. Que el único que nos podía salvar fue Cristo. Y ya vino, nos salvó. Entonces, ya que Cristo hizo la obra, ¿qué somos nosotros? Salvados. ¿Qué somos nosotros? Justificados. ¿Qué somos nosotros? Libres. Para vivir como siervos. Amén. Amén. Ok, entonces vamos casi cerrando acá. Denme chance para culminar estas 10 líneas que tengo aquí. Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, es decir, Dios quita el pecado, escuche esto, Dios hace esto, Dios Espíritu Santo, quitó de nosotros el pecado, pero quitó de Jesús la justicia divina. Entonces Dios se buscó en quién colocar el pecado, porque si el pecado que estaba en nosotros se lo encaraman a Jesús, teniendo la justicia divina Jesús, el pecado no puede llegar, no es compatible. Es como que usted tiene las manos llenas de grasa y hay una ponchera de gasolina, cuando se podían dar el lujo eso los mecánicos, ¿verdad? Y agarraban y metían las manos en la ponchera y se lavaban. ¿Qué quedaba de la grasa? Ensuciaba un poquito la gasolina, pero la sangre y el poder de Jesús es tan fuerte que el pecado ni siquiera le hace nada. Amén. Pero sí disuelve, la sangre de Jesús disolvió el pecado. Ahora, necesitaba en quién colocarlo. Tendría Dios que volver a poner sobre el hombre el pecado, por si no conseguía en quién, entrando en él la condenación de parte de Dios, porque quien estaba colocando el pecado sobre el hombre era Dios. No habiendo posibilidad de justificación, por eso Dios se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mediante el hombre en condenación. Esto indica que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro lugar, haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Segunda Corintios 5:21. El acto de redención y remisión que se dio en la cruz trajo como resultado la propiciación. Vamos a estudiar lo que es la propiciación y de dónde se deriva este término en nuestra próxima hora de clase. Pasamos entonces a la clase